El millonario estaba a punto de firmar el contrato de su vida. La mujer de la limpieza se atrevió a pedir, no lo haga. Entre el shock y el coraje, él la escuchó. La recompensa llegó donde nadie esperaba, en la cama. ¿Qué crees que pasará en esta historia? Deja tu comentario, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás viendo. Prometo, esta será la historia más emocionante de tu vida. La sala de juntas en el último piso de la Torre Azteca, corazón financiero del Paseo de la Reforma, resplandecía con el brillo de Ciudad de México al atardecer. Miguel Hernández ajustó su corbata italiana y observó los rostros ansiosos alrededor de la mesa de caoba. Director presidente de Imperio Financiero. A los 45 años había transformado una empresa familiar en uno de los mayores conglomerados financieros de México. Hoy sería el punto culminante de su carrera, la fusión con el grupo español Torres Anguijos, que expandiría sus negocios a Europa. ¿Podemos proceder con las firmas?, preguntó Enrique Torres, elegante en su traje impecable, acento español. Cargado revelando su ansiedad. Tengo un vuelo a Madrid en unas horas. Miguel sonrió confiado mientras su mano derecha, Roberto Delgado, distribuía las carpetas con los contratos. 15 años de sociedad, y Roberto jamás lo había decepcionado. O eso creía. Alejandra Gutiérrez, brillante directora de estrategia reclutada a precio de oro de la competencia hace 2 años, observaba todo con su característico mirar analítico. Todos estamos ansiosos, Enrique. Este es el inicio de una nueva era para Imperio. Miguel tomó la pluma de oro, regalo de su fallecido padre. El momento era casi solemne. Decenas de ejecutivos presenciaban lo que sería el mayor negocio financiero del año. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Lucía Vega, empleada del equipo de limpieza, se acercó silenciosamente para recoger las tazas de café. Nadie nunca reparaba en ella. Mujer de 34 años, piel morena, siempre discreta en su uniforme gris, moviéndose como sombra entre reuniones confidenciales. Miguel apenas sabía su nombre, aunque ella trabajaba allí hacía 6 años. Al pasar junto a Miguel, Lucía dejó caer una taza, creando una distracción. En el breve segundo en que se agachó para recoger los fragmentos, susurró solo para que él escuchara: «No firme, es una trampa». Miguel sintió el mundo congelarse. La pluma tembló entre sus dedos y el tiempo pareció desacelerarse. Lucía continuó recogiendo los fragmentos como si nada hubiera pasado, mientras él intentaba procesar aquellas palabras inesperadas. ¿Algún problema, Miguel?, preguntó Roberto, frunciendo el ceño. Miguel recuperó la compostura. Perdón, solo un pensamiento repentino. Miró de reojo a Lucía, que ahora se retiraba silenciosamente. Señores, les pido disculpas, pero necesitamos posponer esta firma hasta mañana. Surgió un imprevisto que requiere mi atención inmediata. Un murmullo de insatisfacción recorrió la sala. Enrique Torres no ocultó su irritación. Miguel, esto es altamente irregular. Todo fue minuciosamente preparado para hoy. Comprendo, Enrique, y pido disculpas. Podrá quedarse hospedado en la suite presidencial del Hotel Emperador, por nuestra cuenta. Prometo que mañana al mediodía concluiremos todo. Miguel vio la mirada de furia contenida que Roberto le lanzó. Alejandra se mantuvo impasible, pero sus ojos brillaban de forma diferente. ¿Era curiosidad o aprensión? Minutos después, mientras los presentes se retiraban entre conversaciones tensas, Miguel encontró a Lucía en el pasillo, ya empujando su carrito de limpieza hacia otro piso. «Lucía, necesito hablar contigo, ahora». Ella vaciló mirando a los lados, visiblemente nerviosa. «Señor, tengo otros pisos que limpiar y...» «Eso puede esperar. Mi oficina, por favor». La lujosa oficina de Miguel contrastaba drásticamente con la simplicidad de Lucía. Ella permaneció de pie, manos entrelazadas frente al cuerpo, mientras él cerraba la puerta. «¿Qué quisiste decir con trampa?» Miguel fue directo al punto. Lucía respiró profundo. «Si usted firma ese contrato, perderá todo». «¿Cómo puedes saber eso?» «Trabajo aquí desde hace años, licenciado Miguel. Soy invisible para todos ustedes.
Nadie nota cuando entro o salgo, y las personas hablan como si yo no estuviera presente. Escucho cosas. Miguel la estudió con atención. Era bonita, de una forma discreta, ojos oscuros y profundos que sostenían su mirada con una dignidad sorprendente. ¿Qué cosas exactamente? El Lic Roberto y la Lic Alejandra no son quienes usted piensa. Ellos adulteraron los contratos. La fusión no es lo que parece. Miguel rió incrédulo. ¿Esperas que crea que mi socio de 15 años me está traicionando basado en la palabra de una mujer de la limpieza? Completó ella con firmeza sorprendente. No, basado en esto. Lucía abrió el pequeño bolso que cargaba y retiró una memoria USB. ¿Qué es esto? Copias de correos y documentos. El Lic, Roberto y la Lic Alejandra planearon todo cuidadosamente. Existe una cláusula escondida en los contratos que permite al Grupo Torres asumir el control mayoritario de Imperio en 6 meses. El Lic, Roberto recibirá 15% de las acciones y un cargo directivo en Minboseta, España. La Lic Alejandra está articulando todo desde que llegó. Miguel tomó la memoria USB, aún escéptico. ¿Cómo conseguiste esto? Limpio sus oficinas todos los días. Un día, encontré documentos impresos en el bote de basura de Alejandra. Después comencé a observar, escuchar conversaciones. Ellos siempre hablan como si yo no existiera. ¿Por qué me cuentas esto? ¿Qué ganas con esto? Lucía vaciló. Ya pasé por esto antes. Trabajaba para la constructora Mendoza en Monterrey. Descubrí un esquema de fraude en los contratos, denuncié al director. Él me prometió protección, pero después me despidió por recorte de gastos. Quedé en la lista negra del sector, nadie me contrataba. Tuve que cambiar de ciudad. Miguel la observó con creciente interés. Entonces, ¿por qué arriesgarte nuevamente? Lucía sonrió levemente. Porque aprendí que el silencio también tiene su precio. Y porque, a diferencia de mi antiguo jefe, creo que usted hará lo correcto. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió abruptamente. Roberto entró, deteniéndose al ver a Lucía. Miguel, necesitamos hablar sobre este aplazamiento absurdo. Miró a Lucía con desprecio. ¿Qué hace ella aquí? Estábamos discutiendo la limpieza de mi oficina, respondió Miguel, deslizando discretamente la memoria USB en su bolsillo. Lucía, puedes retirarte. Continuaremos esta conversación después. Lucía asintió y salió, mientras Roberto la seguía con la mirada. ¿Desde cuándo sabes el nombre de la mujer de la limpieza?, preguntó con desdén. Miguel observó a su socio con nuevos ojos. Tal vez ese sea exactamente el problema, Roberto. Hay muchas cosas que no he notado. Mientras Roberto comenzaba a cuestionar el aplazamiento, Miguel miraba por la ventana el cielo de Ciudad de México, pensando en la memoria USB en su bolsillo y en la mujer que había arriesgado todo para alertarlo. La invisible que, súbitamente, se había convertido en la persona más importante en su vida empresarial. Y tal vez no solo empresarial. La noche cayó sobre Ciudad de México mientras Miguel permanecía en su oficina, los ojos fijos en la pantalla de la computadora. La memoria USB de Lucía revelaba mucho más de lo que él podría imaginar. Intercambios de correos entre Roberto y Enrique Torres databan de 8 meses atrás, mucho antes de que las negociaciones oficiales comenzaran. Alejandra aparecía en Minimesentosens, conversaciones codificadas, estratégicamente planeando cada paso de la traición. Dios mío, murmuró Miguel, pasando las manos por su rostro. 15 años de sociedad reducidos a una elaborada mentira. En uno de los mensajes, Roberto se refería a él como el idiota que nunca lee entre líneas de los contratos. El interfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Licuendo Miguel, la señorita de la limpieza está aquí. Dice que usted pidió que volviera, informó el guardia nocturno. Hágala pasar. Lucía apareció en la puerta, aún en su uniforme, pero sin el carrito de limpieza. Parecía cansada después de un largo día de trabajo. Entre, por favor, cierre la puerta. Ella obedeció manteniéndose cerca de la salida, como si calculara una posible huida. Lo vi todo, dijo Miguel, girando el monitor para que ella pudiera ver. ¿Cómo descubriste esto?
Lucía se acercó lentamente. Comenzó hace 3 meses. Estaba limpiando la oficina de la LIC. Alejandra después del horario, cuando ella volvió inesperadamente con el LIC. Roberto. Me escondí en el closet y escuché toda la conversación sobre la cláusula fantasma y cómo lo engañarían. ¿Y continuaste investigando por cuenta propia? Sí, comencé a prestar atención cuando ellos estaban cerca. La seguridad digital de ustedes es excelente, pero la humana... Ella se encogió de hombros. Nadie sospecha de quien limpia la basura. Miguel indicó la silla frente a él. Siéntate, por favor. Quiero saberlo todo. Por primera vez, Lucía se sentó en la lujosa sala de juntas donde normalmente solo entraba para limpiar. Se sintió fuera de lugar, pero enderezó los hombros y comenzó a hablar. Trabajo aquí desde que vine de Oaxaca, hace 6 años. Crecí en el centro histórico. Mi madre era empleada doméstica. Estudié administración por las noches mientras trabajaba durante el día. Cuando me gradué, conseguí empleo en la constructora Mendoza como asistente administrativa. Miguel la observaba con creciente interés. Había una dignidad en su relato, una fuerza que contrastaba con su aparente fragilidad. En Monterrey descubrí que alteraban licitaciones. Denuncié al director creyendo hacer lo correcto. Ella sonrió amargamente. Fui ingenua. Él me agradeció, prometió investigar y una semana después me despidió. Descubrí que él formaba parte del esquema. Quedé marcada en el mercado. Nadie me contrataba. Y viniste a Ciudad de México. Sí, recomenzar. Solo conseguí empleo en la limpieza, pero nunca dejé de observar, de estudiar. Por las noches hago una maestría en finanzas. Pocos saben esto. Miguel levantó las cejas sorprendido. ¿Por qué continúas en la limpieza entonces? ¿Usted ya intentó encontrar empleo digno siendo mujer, oaxaqueña, sin contactos y con una mancha en el currículum? Pago mis cuentas y mantengo a mi hermana menor que está enferma. Es lo que importa. El silencio cayó entre ellos. Miguel se levantó y caminó hasta la ventana, observando las luces de la ciudad. ¿Por qué te arriesgaste por mí? Podrías perder tu empleo nuevamente. Lucía vaciló. Porque... Ella respiró profundo. Porque durante estos años observé cómo usted trata a las personas. Vi cuando ayudó a don José del estacionamiento con el tratamiento de su hijo, cuando dio oportunidad a Marisol de la recepción para estudiar. Usted no es como mi antiguo jefe. Miguel se volvió para encararla, tocado por la sinceridad en su voz. Y tal vez... Ella continuó. Tal vez estoy cansada de ser invisible. Sus miradas se encontraron por un momento demasiado largo para ser casual. Miguel sintió algo indefinible, una conexión inesperada con esta mujer que vivía en las sombras de su imperio. Mañana por la mañana pretendo confrontar a Roberto y Alejandra, dijo él, rompiendo el silencio. Quiero que estés presente. Eso me expondrá. Sabrán que fui yo. Estarás bajo mi protección. Lucía rió, un sonido sorprendentemente melodioso. ¿Como la última vez? Disculpe, Lic, Miguel, pero palabras de ejecutivos no pagan cuentas ni garantizan empleos. ¿Qué propones entonces? Tengo más pruebas, grabaciones de conversaciones que hice con mi celular, pero no están conmigo, necesitamos tiempo. Miguel reflexionó por algunos instantes. La firma está programada para mañana al mediodía. No puedo posponerla nuevamente sin levantar sospechas. Entonces firme. ¿Qué? Firme, pero antes déjeme mostrarle otra cosa. Lucía se levantó y se acercó a la computadora. Sus dedos se movieron con sorprendente habilidad por el teclado. Vea esta cláusula específica en el contrato. Si alteramos algunas palabras aquí, la trampa se vuelve contra ellos. Miguel observó, impresionado con su conocimiento jurídico. ¿Cómo sabes de esto? Dije que hago una maestría por las noches. No mencioné que mi especialización es en contratos internacionales. Por primera vez en aquel día tenso, Miguel sonrió genuinamente. Lucía Vega, eres mucho más de lo que aparentas. Todas las personas lo son, Lic. Miguel, algunas solo. Tienen el privilegio de mostrarlo al mundo. Trabajaron juntos por horas, revisando documentos, alterando sutilmente el contrato de forma que nadie notaría,
a menos que supiera exactamente qué buscar. La proximidad física mientras se inclinaban sobre la computadora creó una tensión palpable entre ellos. Cuando terminaron, ya pasaba de la medianoche. La ciudad allá afuera había silenciado y solo el zumbido del aire acondicionado llenaba el ambiente. «Mañana, después de la firma, necesitaré las otras pruebas que mencionaste», dijo Miguel. «Roberto y Alejandra no saldrán impunes. Encuéntreme en el sótano, en el área de servicio a las 3 de la tarde», respondió Lucía, recogiendo sus cosas. «Tenga cuidado, ellos no son aficionados». Cuando ella se dirigió a la puerta, Miguel la llamó. «Lucía, me gracias». Ella se volvió una media sonrisa en los labios. «Aún no me agradezca, licenciado. La guerra apenas comenzó». En la puerta vaciló por un momento. ¿Sabe qué es lo más irónico? Ellos creen que ganaron porque personas como yo somos invisibles para ellos. Nunca consideran que podemos estar observando, comprendiendo todo. Prometo que, cuando esto termine, nunca más serás invisible para nadie en esta empresa. Sus miradas se encontraron nuevamente, cargadas de posibilidades no dichas. Miguel sintió un impulso de acercarse, de disminuir la distancia entre su mundo y el de ella. Lucía pareció percibirlo y por un breve instante la barrera entre patrón y empleada casi se disolvió. Pero el momento pasó. Ella asintió levemente y salió, dejándolo solo con pensamientos que iban mucho más allá de la conspiración empresarial que acababa de descubrir. Mientras tanto, en otro piso del mismo edificio, Roberto hablaba por teléfono en voz baja. Sí, algo está mal. Miguel pospuso la firma a último momento. No sé el motivo, pero sospecho. Alguien puede haber filtrado información. Hizo una pausa. No te preocupes, nada impedirá que concluyamos el negocio. Mañana al mediodía, Miguel Hernández perderá todo lo que construyó, sin siquiera darse cuenta. Colgó el teléfono y se sirvió un whisky. Del otro lado de la sala, Alejandra lo observaba con su mirada calculadora. «¿Crees que él sabe?», preguntó ella. «Imposible. Nadie tiene acceso a los documentos originales excepto nosotros». «¿Y si alguien está observando? ¿Alguien que no consideramos?». Roberto rió arrogante. «¿Quién? ¿Los guardias? ¿Las secretarias? ¿El equipo de limpieza?». «Por favor, Alejandra, todos son prescindibles y reemplazables. Nadie sería tan tonto como para arriesgar su sustento por Miguel». Alejandra no parecía convencida. «Subestimar a las personas es peligroso, Roberto. Créeme, lo sé. Mañana, cuando todo esté concluido, podrás filosofar sobre la naturaleza humana todo lo que quieras. Preferiblemente en Madrid, disfrutando de tu nuevo cargo». En las sombras de la noche capitalina, el destino de Imperio Financiero pendía de un hilo. Y en las manos de una improbable heroína, nacida en las calles de Oaxaca, estaban las cartas que podrían cambiarlo todo. El reloj marcaba 11:30 de la mañana cuando Miguel entró al salón de juntas. El documento alterado durante la madrugada estaba seguro en su portafolio de cuero italiano. Los ejecutivos de Imperio Financiero y los representantes del grupo español ya ocupaban sus lugares. Conversaciones tensas llenaban el ambiente. Enrique Torres parecía irritado por el aplazamiento del día anterior. «Espero que todo esté en orden ahora, Miguel», comentó, sin ocultar el sarcasmo. «Perfectamente en orden», respondió Miguel con una sonrisa enigmática. Sus ojos buscaron a Roberto, que conversaba por celular cerca de la ventana, y a Alejandra, impecable en su traje rojo, revisando documentos con expresión concentrada. La mesa de juntas había sido preparada con agua, café y bocadillos. Mientras los ejecutivos se acomodaban, Miguel notó a Lucía entrando discretamente por la puerta lateral, empujando su carrito de limpieza. Vestía el mismo uniforme gris, cabello recogido en un moño simple. Nadie le dirigió la mirada mientras ella se movía silenciosamente, reemplazando botellas de agua y organizando las tazas de café. Sus miradas se cruzaron brevemente, una comunicación silenciosa establecida. Miguel asintió de forma casi imperceptible, confirmando que el plan estaba en marcha. Lucía correspondió con un guiño rápido mientras ajustaba las flores en el centro de la mesa,
su señal de que también estaba preparada. Roberto finalmente colgó el teléfono y se acercó, colocando la mano en el hombro de Miguel con falsa camaradería. ¿Todo listo para el gran día, amigo? Vamos a hacer historia. Sin duda, respondió Miguel secamente. Algunos quedarán para la historia de forma muy diferente a lo que imaginan. Roberto frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder, Enrique Torres llamó la atención de todos, dando inicio a la reunión formal. Documentos fueron distribuidos, cláusulas finales revisadas, términos discutidos. Miguel se mantuvo calmo, observando el teatro que se desarrollaba. Cuando Lucía se acercó para servir más café, Roberto súbitamente levantó la mirada, observándola con intensidad inquietante. Al mediodía en punto, llegó el momento de las firmas. Miguel abrió su portafolio, retirando el contrato modificado, durante la madrugada. Con gestos calculados firmó cada página sintiendo el peso del momento. Enrique hizo lo mismo, seguido por Roberto y otros directores. Champán fue abierto. Aplausos llenaron el salón. Miguel brindó, el rostro una máscara de satisfacción, mientras internamente contaba los minutos para el encuentro con Lucía a las 3. Pero el destino tenía otros planes. Mientras los ejecutivos celebraban, Miguel notó a Alejandra acercándose a Roberto, susurrando algo en su oído. Roberto miró inmediatamente a Lucía, que recogía discretamente vasos usados, y su expresión cambió a algo sombrío. Con pasos decididos, se dirigió hasta el carrito de limpieza de Lucía y, sin aviso alguno, lo volteó completamente. Estruendo silenció la sala. Productos de limpieza, trapos y objetos personales de Lucía se esparcieron por el suelo, entre ellos una pequeña grabadora digital. ¿Qué es esto? Roberto tomó el aparato, levantándolo para que todos vieran. Parece que tenemos una espía entre nosotros. La sangre huyó del rostro de Lucía. Miguel sintió el estómago hundirse, pero se mantuvo impasible. ¿De qué hablas, Roberto?, preguntó, fingiendo sorpresa. Hablo de esto. Roberto apretó el botón de reproducción. Su propia voz llenó el ambiente. Mañana al mediodía Miguel Hernández perderá todo lo que construyó, sin siquiera darse cuenta. Un silencio sepulcral tomó la sala. Enrique Torres palideció. ¿Quién eres tú? Roberto agarró el brazo de Lucía con fuerza. ¿Quién te mandó a espiarnos? Suéltala, Roberto, intervino Miguel, tratando de mantener la calma. Vamos a resolver esto civilizadamente. ¿Civilizadamente? Esta mujer invadió nuestra privacidad. Grabó conversaciones confidenciales. Roberto se volvió hacia los presentes. Señores, pido disculpas por el incidente. Esta empleada será debidamente castigada. Ella no hizo nada malo, intentó Miguel, pero su voz sonó débil, vacilante. No hizo nada malo. Alejandra se manifestó avanzando como una depredadora. Claramente estaba espiando. La pregunta es, ¿para quién? ¿Para la competencia o...? Sus ojos calculadores se fijaron en Miguel. ¿Para ti? El momento crítico había llegado antes de lo planeado. Miguel sabía que debería defender a Lucía, revelar que conocía toda la conspiración, confrontar a los traidores. Era el momento de actuar, de mostrar coraje, pero vaciló. Ante las miradas de decenas de ejecutivos importantes, incluidos los españoles, Miguel sintió el peso de las consecuencias. Revelar todo ahora significaría un escándalo público, titulares en los periódicos, posible colapso de las acciones de la empresa. Años de trabajo podrían ser destruidos en minutos. ¿Miguel? La voz de Lucía sonó pequeña, casi suplicante. Sus ojos buscaban en él al protector que había prometido ser. Yo no sé de qué está hablando. Miguel finalmente dijo, desviando la mirada. Nunca autoricé ninguna grabación. La traición estaba consumada. No la de Roberto y Alejandra, sino la suya propia. Vio el brillo de decepción en los ojos de Lucía, la esperanza transformándose en dolor. Roberto sonrió triunfante. Seguridad. Acompañen a esta persona fuera del edificio. Está despedida por violación de confidencialidad.
2 guardias se acercaron. Lucía permaneció inmóvil, la mirada fija en Miguel, que ahora estudiaba sus propios zapatos, incapaz de enfrentar la consecuencia de su cobardía. Señores, señoras, ella finalmente habló, la voz firme a pesar de la situación. Observen bien este momento. Vean cómo personas que se consideran poderosas pueden ser pequeñas cuando son puestas a prueba. Sus ojos no dejaban a Miguel, y cómo aquellos que deberían protegernos pueden destruirnos con su silencio. Mientras era escoltada fuera, Lucía se detuvo brevemente al lado de Miguel. Recuerde que tuvo la oportunidad de defenderme y no lo hizo, susurró solo para que él escuchara. Exactamente como mi antiguo jefe. Parece que me equivoqué sobre usted también. Las palabras perforaron a Miguel como puñales. Quiso decir algo, explicar que tenía un plan, que necesitaba tiempo, que aún se encontrarían a las 3. Pero ningún sonido salió de su boca. La puerta se cerró tras ella. Roberto rápidamente redirigió la atención de todos. Bien, ¿dónde estábamos? Ah, sí, celebrando nuestra magnífica fusión. Más champán, por favor. La fiesta continuó, pero Miguel solo fingía participar. Su pensamiento estaba con Lucía, su dignidad al salir, el dolor en sus ojos. Se sintió sucio, pequeño, y algo más, algo que no esperaba, un vacío extraño, como si una parte importante de sí mismo hubiera salido junto con aquella mujer que apenas conocía. 3 horas después, Miguel bajó al sótano, área de servicio. Sabía que era inútil, que Lucía no estaría allí, pero necesitaba intentarlo. El lugar estaba vacío, solo el eco de sus pasos caros en el piso de concreto. «¿Lucía?», llamó, su voz reverberando en las paredes frías. Como esperaba, no. Hubo respuesta. En el pequeño vestidor de los empleados encontró el casillero de Lucía abierto y vacío. Ella ya había recogido sus pertenencias. Sobre el banco de madera, sin embargo, un sobre con su nombre escrito a mano. Dentro, una memoria USB diferente a la anterior y una nota simple. Para cuando su conciencia finalmente hable más alto que su miedo, si es que eso va a suceder. Miguel se sentó en el banco humilde donde Lucía probablemente se cambiaba todos los días. Miró alrededor, a los casilleros desgastados, las instalaciones precarias. Cómo nunca había notado las condiciones en que sus empleados de limpieza trabajaban. Cómo había pasado años sin realmente ver a personas como Lucía. Guardó la memoria USB en el bolsillo, determinado a examinar su contenido lejos de los ojos vigilantes de Roberto y Alejandra. Al salir del vestidor, encontró a Mercedes, la supervisora de limpieza, una señora de unos 60 años. «Lick. Miguel, ¿usted por aquí?» «Mercedes, ¿sabe dónde puedo encontrar a Lucía Vega?» La señora lo miró con desconfianza. La muchacha se fue, licenciado. Despedida, salió llorando, pobrecita. Su tono era acusatorio. No sé qué pasó allá arriba, pero Lucía era una buena empleada. Estudiosa. Ayudaba a todos. Miguel sintió el peso de la culpa aumentar. «¿Tiene su dirección? ¿Teléfono?» «Tengo, pero no sé si debo proporcionarlo. La muchacha no quiere nada más con la empresa, por lo que entendí. Por favor, Mercedes, es importante». Algo en su tono debe haber convencido a la señora, que anotó la dirección en un pedazo de papel. «Ella vive en Iztapalapa. Es lejos, ¿eh? Y usted, con todo respeto, no se sentirá como en casa por allá». Miguel tomó el papel, agradeció y salió. En el elevador, mientras subía a su piso, sentía el peso del sobre en su bolsillo y la culpa en su conciencia. El espejo del elevador reflejaba su imagen, el traje impecable, el cabello perfectamente peinado, la postura de éxito. Pero ahora él veía más allá de aquella fachada. Veía a un hombre que había traicionado a la única persona que intentó salvarlo, y se preguntaba si algún día podría reparar ese error. 3 días pasaron. Miguel apenas dormía, consumido por la culpa y la angustia. En su apartamento en Polanco, pasaba las noches analizando el contenido de la memoria USB que Lucía había dejado. Las pruebas eran devastadoras. Correos, grabaciones, documentos alterados. Roberto y Alejandra
Habían planeado cada detalle de la traición con perfección casi artística. La fusión con los españoles era solo el comienzo. En 6 meses, Miguel sería apartado de la presidencia a través de una cláusula oculta, e Imperio Financiero pasaría efectivamente a control extranjero. Cuanto más descubría, más Miguel se preguntaba cómo pudo ser tan ciego. La respuesta era simple y dolorosa: arrogancia. Se había creído intocable, superior, rodeado solo de personas que compartían sus valores. Lucía había visto la verdad desde su lugar invisible, mientras él, en la cima de la pirámide, había sido incapaz de ver lo que ocurría bajo sus propios pies. En la oficina mantenía las apariencias. Sonreía a Roberto, conversaba normalmente. Con Alejandra fingía que nada había cambiado, pero investigaba cada documento, cada contrato, cada detalle de las negociaciones de los últimos años. Lo que descubrió fue una red de mentiras mucho mayor de lo que imaginaba. En la mañana del cuarto día, golpes en la puerta de su oficina interrumpieron sus pensamientos. Verónica Cárdenas, su secretaria personal desde hacía más de 10 años, entró con una carpeta en la mano. Los informes que pidió, Lic, Miguel. Gracias, Verónica. Cierra la puerta, por favor. Verónica obedeció y permaneció de pie, pareciendo incómoda. ¿Algo más?, preguntó Miguel. De hecho, sí. Ella vaciló. Es sobre Lucía Vega. Miguel sintió el corazón acelerarse. ¿Qué hay con ella? Yo la conocía. No éramos amigas cercanas, pero conversábamos a veces. Ella me contó sobre la maestría que hacía, sobre su hermana enferma. Verónica respiró profundo. El día que fue despedida me buscó antes de salir. Estaba devastada. Dijo que había intentado ayudarlo y que usted la abandonó. Miguel bajó los ojos, la vergüenza quemando su rostro. ¿Por qué me cuentas esto ahora, Verónica? Porque... Ella cerró los puños creando valor. Porque sé que algo está mal en esta empresa. Roberto se ha estado comportando de forma extraña. Documentos importantes han desaparecido y desde que Lucía salió, estoy siendo seguida. Mi correo corporativo fue invadido. ¿Cómo lo sabes? Tengo un hermano que trabaja en seguridad digital. Él detectó el spyware en mi computadora. Verónica se acercó, bajando la voz. Lic, Miguel, no sé qué está pasando, pero si Lucía intentó alertarlo, ella tenía razón. Hay algo podrido aquí. Miguel estudió a su secretaria con atención renovada. ¿Cuántas otras personas en su empresa él tampoco había visto realmente? ¿Cuántos talentos, lealtades y traiciones pasaban desapercibidos todos los días? Verónica, necesito tu ayuda. Es arriesgado, no voy a mentir. Después de lo que le hicieron a Lucía, estoy dentro. La determinación en su voz sorprendió a Miguel. Roberto siempre me ha tratado como un mueble. El año pasado, en la fiesta de Navidad, digamos que sus manos fueron donde no debían, y cuando me quejé se rió y dijo que debería sentirme halagada. La rabia brilló en los ojos de ella, una mujer normalmente tan contenida y profesional. Miguel sintió vergüenza por nunca haber percibido esos abusos ocurriendo justo bajo su nariz. Necesitamos más pruebas, Verónica, específicas, sobre las negociaciones con los españoles. Sé dónde encontrarlas. Alejandra mantiene una laptop personal que nunca deja en la empresa, pero los viernes tiene almuerzo ejecutivo con el comité financiero. La laptop queda en su oficina, guardada en el cajón. ¿Cómo sabes eso? Las secretarias conversamos, licenciado, y como Lucía decía, somos invisibles para ustedes. Esa misma tarde, con la ayuda de Verónica, Miguel obtuvo acceso a la oficina de Alejandra durante el almuerzo ejecutivo. Usando la llave maestra que solo el presidente poseía, abrió el cajón y encontró la laptop. La contraseña fue un desafío rápidamente superado. Verónica conocía el cumpleaños del hijo de Alejandra. Los archivos revelaron el horror completo. No era solo la fusión española. Había un plan de 3 años para desmantelar Imperio Financiero, vender sus activos más valiosos y transferir el capital a cuentas en el exterior. Cientos de empleados serían despedidos. El nombre y la historia de la empresa, fundada por el padre de Miguel, desaparecerían.
Dios mío, murmuró Miguel mientras copiaba los archivos. No es solo traición, es destrucción completa. En 1900, en ese momento, escucharon voces en el pasillo. Alejandra había regresado antes. Miguel apenas tuvo tiempo de cerrar la laptop y devolverla al cajón antes de que la puerta se abriera. «Miguel, ¿qué haces en mi oficina?», Alejandra preguntó sorprendida. «Buscándote», respondió él con naturalidad ensayada. «Necesitamos revisar algunos puntos del contrato español. Pensé que estarías en el almuerzo». Terminó antes. Sus ojos astutos estudiaban la oficina, buscando señales de invasión. Podrías haber pedido a mi secretaria que me localizara. Estaba pasando y decidí probar suerte. Miguel sonrió dirigiéndose a la puerta. Podemos hablar más tarde. En el pasillo encontró a Verónica esperando ansiosamente. «Lo conseguiste», susurró ella. «Todo más de lo que esperaba». «¿Y ahora?» «Ahora...» Miguel respiró profundo. «Ahora necesito encontrar a Lucía». El viaje hasta Iztapalapa, en la zona sureste de Ciudad de México, fue un trayecto a otro universo. Miguel dispensó a su chofer y tomó un servicio de transporte por aplicación, no queriendo llamar la atención. El contraste entre su mundo, de lujo en Paseo de la Reforma, y la realidad de las calles estrechas de la periferia, lo golpeó como un puñetazo. Las casas sencillas, apiladas unas sobre otras, el comercio local vibrante a pesar de la pobreza, los niños jugando fútbol en terrenos improvisados, todo parecía de otro país. La dirección lo llevó a una calle tranquila, donde casas simples pero bien cuidadas se alineaban. La residencia de Lucía era una casa modesta de 2 pisos, pintada de amarillo descolorido, con macetas de plantas en el pequeño porche. Miguel respiró profundo antes de tocar la puerta. Una joven atendió, claramente más joven que Lucía, pero con rasgos familiares. Estaba pálida, con apariencia frágil. «¿Sí? Buenas tardes. Estoy buscando a Lucía Vega». La joven lo examinó con desconfianza. «¿Quién es usted?» «Miguel Hernández. Yo trabajaba con ella». «Sé quién es». Su expresión se endureció. «¿El hombre que la despidió?» «En realidad vine a pedir disculpas. Necesito mucho hablar con ella. Mi hermana no está, y aunque estuviera, dudo que quisiera verlo». Miguel sintió el peso de su rechazo. «Entiendo. ¿Podría decirme cuándo vuelve?» «No sé. Desde que perdió el empleo, está haciendo trabajos temporales, entregando currículum en todas partes». La amargura era evidente en su voz. «Tuve que interrumpir mi tratamiento médico porque ya no podemos pagarlo. ¿Satisfecho?» La culpa golpeó a Miguel como una avalancha. «¿Cuál es tu nombre?» «Carmela». «Carmela, por favor. Es muy importante. Que hable con tu hermana. Sucedieron cosas que ella necesita saber». Algo en su tono debe haber sonado sincero, pues la expresión de Carmela se suavizó levemente. «Está en el centro de preparación. Da clases de matemáticas financieras por la noche para complementar el ingreso». «¿Dónde queda?» «Centro Educativo Futuro Brillante, en la avenida principal, pero las clases solo terminan a las 9». Miguel miró el reloj. 6:30. «Esperaré. Gracias, Carmela». Cuando estaba saliendo, la joven lo llamó. «Lic Hernández, mi hermana lloró 3 noches seguidas por su culpa. No la lastime de nuevo». Sus palabras eran simples, pero cargaban el peso de una amenaza que trascendía las diferencias sociales entre ellos. Miguel asintió, comprendiendo que en ese momento no era el poderoso empresario, sino apenas un hombre que había herido a alguien injustamente. Encontró el centro educativo fácilmente. Un edificio simple, pintado de azul, vivo, con carteles motivacionales en las paredes. Esperó en el pequeño café de enfrente, observando la vida de la comunidad fluir. 2 horas y media después, vio a Lucía saliendo, cargando un bolso pesado con libros. Vestía jeans simples y una blusa blanca, muy diferente al uniforme gris de la empresa. Parecía cansada, pero había una dignidad en su postura que lo impresionó. «Lucía», llamó acercándose. Ella se congeló al verlo, el shock evidente en su rostro.
Por un momento, Miguel pensó que simplemente daría media vuelta y se iría, pero Lucía lo enfrentó, levantando la barbilla en desafío. ¿Qué hace aquí? Necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar. Usted dejó clara su posición ese día. Las cosas no son lo que parecen. Encontré todas las pruebas, Lucía. Tenías razón sobre todo. Un grupo de estudiantes pasó junto a ellos observando curiosos. Lucía indicó el café. Vamos a un lugar más privado. En el pequeño establecimiento, Miguel se sintió fuera, de lugar en su traje caro. Pidió un café para ambos y cuando estuvieron solos, comenzó a contar todo lo que había descubierto. Habló sobre la ayuda de Verónica, los documentos encontrados, el plan completo de Roberto y Alejandra. Lucía escuchaba en silencio, el rostro inexpresivo. Cuando él terminó, ella simplemente preguntó, ¿y qué pretende hacer ahora? Desenmascaralos. Pero necesito tu ayuda. Conoces detalles que yo no conozco. ¿Por qué debería ayudarte? Me traicionaste, Miguel, frente a todos. Era la primera vez que ella lo llamaba por su nombre, sin el formal licenciado. Paradójicamente, esto creó una intimidad mayor entre ellos, justamente cuando el abismo parecía infranqueable. Porque no se trata solo de nosotros dos, respondió él. Se trata de cientos de empleados que perderán sus trabajos si el plan de ellos sigue adelante. Se trata de tu hermana y tantos otros que dependen indirectamente de la empresa. Lucía consideró sus palabras, los ojos fijos en la taza de café. No lo hago por ti, dijo finalmente. Lo hago por los otros empleados y porque detesto la injusticia, incluso cuando viene de personas que esperaba que fueran diferentes. El golpe fue directo pero merecido. Gracias, dijo Miguel humildemente. Y Lucía, lamento profundamente lo que hice. No espero tu perdón, pero necesito que sepas, tu coraje me ha enseñado más sobre integridad en algunos días de lo que aprendí en años de negocios. Por primera vez, una leve sonrisa apareció en el rostro de ella. Pongámonos a trabajar entonces, dijo Lucía, abriendo su bolso y sacando un cuaderno, porque la guerra, como dije antes, apenas ha comenzado. La pequeña mesa del café en Iztapalapa se transformó en un improbable centro de operaciones. Entre tazas vacías y anotaciones esparcidas, Miguel y Lucía trabajaban en perfecta sintonía, analizando documentos y trazando estrategias. La desconfianza inicial de ella gradualmente cedía espacio a una colaboración pragmática. El reloj en la pared marcaba casi medianoche cuando el dueño del establecimiento se acercó, apenado por necesitar cerrar. «Podemos continuar mañana», sugirió Miguel, recogiendo los papeles. «No tenemos tiempo que perder», rebatió Lucía. «Según las pruebas que encontramos en la próxima reunión del Consejo, dentro de 3 días, ellos presentarán el plan de reestructuración que iniciará los despidos». Miguel vaciló por un momento. «¿Podríamos ir a mi apartamento?» «No». La respuesta fue inmediata y firme. Lucía suavizó el tono al continuar. «No sería apropiado». Él entendió el mensaje subyacente. Aún no confiaba en él completamente. «¿Tu casa, entonces?», arriesgó Miguel. Lucía consideró la propuesta. «Carmela estará durmiendo. Tendremos que ser discretos». El regreso a la Casa Amarilla fue silencioso. En las calles oscuras de la periferia, Miguel se sentía completamente fuera de su elemento. Mientras caminaban, observó a Lucía saludando a vecinos nocturnos, un señor que cerraba su pequeña tienda, jóvenes sentados en la acera compartiendo historias. Todos la trataban con respeto, algunos preguntando por la niña Carmela. Ella pertenecía a ese lugar de una forma que Miguel jamás pertenecería. En la casa modesta, Lucía le pidió que esperara en la pequeña sala mientras verificaba si su hermana dormía. La simplicidad del ambiente contrastaba drásticamente con su apartamento de Polanco. Muebles básicos pero limpios y organizados. En las paredes, algunas fotos de Lucía y Carmela en momentos felices y un diploma enmarcado, su graduación en administración. «Carmela está durmiendo», susurró Lucía al regresar. «Podemos trabajar en la cocina». La cocina minúscula apenas acomodaba la mesa para 4 personas.
Sentados próximos por la necesidad del espacio, retomaron el trabajo, hablando en voz baja. La proximidad física creaba una tensión palpable que ambos fingían ignorar. Verónica consiguió más documentos hoy, dijo Miguel mostrando correos impresos. Roberto está presionando al departamento jurídico para preparar los primeros avisos de despido. Comencemos por ahí entonces. Lucía analizaba cada documento con mirada clínica. Mira estas fechas. Planean anunciar la reducción como consecuencia natural de la fusión, pero estos memorandos muestran que todo fue planeado antes, incluso de que las negociaciones comenzaran. Trabajaron por horas, conectando puntos, construyendo la cronología de la traición. Ocasionalmente, sus dedos se tocaban al alcanzar el mismo papel, creando momentos de conexión eléctrica que ambos educadamente ignoraban. Alrededor de las 3 de la mañana, Miguel notó que Lucía luchaba contra el sueño. «Deberíamos descansar», sugirió. «Estás exhausta». «Estoy bien», ella insistió, pero un bostezo traicionó su afirmación. «Lucía, sé que estamos corriendo contra el tiempo, pero necesitamos estar lúcidos. Algunas horas de sueño no harán diferencia». Ella vaciló, luego asintió. «Tienes razón, puedes dormir en el sofá. Tengo una cobija extra». Miguel aceptó la oferta, agradecido. El sofá era demasiado pequeño para su cuerpo, pero no se quejaría. Mientras Lucía buscaba la cobija, él notó un pequeño estante con libros de finanzas, economía y literatura mexicana. La complejidad de esta mujer continuaba sorprendiéndolo. «Aquí está», dijo ella, entregándole una cobija. «Simple, el baño está al final del pasillo». Cuando estaba a punto de retirarse a su habitación, Miguel la llamó. «Lucía, gracias por darme esta oportunidad. Sé que no la merezco». Ella lo estudió por un momento, la expresión suavizada por el agotamiento. «Todos merecen una segunda oportunidad, Miguel, incluso los privilegiados». En el sofá incómodo, Miguel permaneció despierto por algún tiempo, reflexionando sobre cómo su vida había cambiado drásticamente en pocos días. De la cima del mundo empresarial a un sofá apretado en la periferia de Ciudad de México, conspirando con una ex empleada contra sus propios socios. Más extraño aún era el hecho de que, a pesar de las circunstancias, se sentía más vivo y con más propósito que en años. Se durmió pensando en la pequeña sonrisa de Lucía al decir «privilegiados». Fue despertado por voces bajas. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas simples y el aroma de café llenaba el ambiente. Se sentó momentáneamente desorientado hasta recordar dónde estaba. Desde la cocina escuchaba a Lucía conversando con alguien. «No puedo creer que lo hayas traído a nuestra casa». La voz indignada solo podía ser de Carmela. «Fue necesario, Carme. Estamos trabajando en algo importante». «Él destruyó tu carrera, Lu, y ahora está durmiendo en nuestro sofá». «Las cosas son más complicadas de lo que parecen. Siempre lo son cuando se trata de hombres con poder». Miguel se levantó silenciosamente. Avergonzado por estar escuchando la conversación, se dirigió al baño, donde intentó mejorar su apariencia arrugada. Al regresar a la sala, las hermanas estaban sentadas a la mesa de la cocina. Carmela lo miraba con hostilidad apenas disimulada. «Buenos días», dijo él, incómodo. «¿Aceptas café?», ofreció Lucía intentando aliviar la tensión. «Por favor». Miguel se sentó a la mesa sintiendo el peso de la mirada acusadora de Carmela. La joven estaba visiblemente más pálida que el día anterior y tosió varias veces, cubriendo su boca con un pañuelo. «¿Estás bien?», preguntó genuinamente preocupado. «Estoy perfecta», respondió Carmela secamente. «Mejor imposible desde que mi tratamiento fue interrumpido porque mi hermana perdió el empleo defendiéndolo a usted». «¡Carmela!», Lucía la reprendió. «Está bien», intervino Miguel. «Ella tiene todo el derecho de estar enojada». Se volvió hacia la joven. «¿Qué tratamiento seguías, Carmela? ¿Por qué le importa?». «Carme, por favor», suspiró Lucía. Carmela respiró profundo. «Fibrosis quística. Necesito medicación continua y fisioterapia respiratoria. Nuestro seguro médico era por Imperio Financiero». Miguel sintió el peso de la culpa aumentar. «Lo siento mucho.
verdaderamente. Sentirlo mucho no paga consultas ni medicamentos, rebatió Carmela, levantándose de la mesa. Voy a arreglarme para la fisioterapia. Conseguí un turno en el Tuncintos Centro de Salud Público, pero la lista de espera es de 2 meses. Cuando quedaron solos, Miguel preguntó, ¿cuánto cuesta el tratamiento particular? No importa, Lucía respondió, levantándose para lavar los trastes. Resolveremos esto. Lucía, por favor, déjame ayudar. No quiero tu caridad, Miguel. No es caridad. Es lo mínimo que puedo hacer después de lo que pasó. Lucía se volvió mirándolo directamente. Entiende una cosa. No estoy aquí ayudándote por dinero o favores. Estoy haciendo esto porque es lo correcto. Para salvar empleos, incluyendo de personas que conozco y que serían las primeras en ser despedidas. El personal de limpieza, de seguridad, de mantenimiento. Lo sé, Miguel respondió calmadamente, y es por eso mismo que quiero ayudar a tu hermana, porque es lo correcto. Algo en su tono debe haber tocado a Lucía, pues su expresión se suavizó. Antes de que pudiera responder, el celular de Miguel sonó. Era Verónica. Licenciado, tenemos un problema. La secretaria sonaba alarmada. Roberto adelantó la reunión del consejo para mañana y está buscándolo. Dice que usted no responde las llamadas desde ayer. «Diablos», murmuró Miguel verificando su celular. «Varias llamadas perdidas». «Verónica, necesito que hagas algo por mí. Contacta al doctor Mauricio del jurídico. Solo dile que necesito verlo hoy discretamente. Él entenderá». Al colgar, explicó la situación a Lucía. «Necesitamos acelerar nuestro plan. No tenemos 3 días, solo 1. «Entonces vamos a trabajar», respondió ella, determinada. Pasaron la mañana organizando las pruebas, preparando una presentación irrefutable. Alrededor del mediodía, Miguel hizo algunas llamadas discretas usando contactos personales fuera de la empresa. Cuando Carmela regresó de la fisioterapia, pareciendo exhausta, Miguel se retiró a la pequeña terraza, dando privacidad a las hermanas. Desde la terraza, observaba la vida simple del barrio, niños jugando fútbol en la calle, vecinos conversando, en las aceras pequeños comercios funcionando a pleno vapor. Un mundo completamente diferente al suyo, pero vibrante, auténtico. Por primera vez, se cuestionó si su vida de lujo aislado era realmente superior a esta comunidad donde todos se conocían por su nombre. Su celular sonó nuevamente. Era el doctor Mauricio, abogado jefe de Imperio. «Miguel, recibí tu recado». «¿Qué está pasando?» «Roberto está firmando documentos que nunca pasaron por mi departamento». «Mauricio, necesito tu absoluta discreción. Estamos enfrentando una crisis interna grave. ¿Puedes encontrarte conmigo hoy por la tarde, fuera de la empresa?» «Claro. ¿Mi despacho particular?» «Perfecto, estaré allí a las 4». Cuando colgó, encontró a Lucía en la puerta de la terraza. «¿Todo bien?», preguntó ella. «Sí, Mauricio nos ayudará. Es de total confianza de mi padre. Está en la empresa desde la fundación». Lucía asintió. Luego vaciló antes de continuar. «Miguel, sobre Carmela, necesita retomar el tratamiento inmediatamente. La fisioterapeuta del centro de salud dijo que su cuadro está empeorando». La preocupación en su rostro era evidente. Miguel se acercó tomando una decisión instantánea. «Lucía, déjame resolver esto, no como caridad, sino como reparación por un error que cometí. Por favor». Su mirada era tan sincera, tan diferente del empresario arrogante de días atrás, que Lucía finalmente cedió. «Está bien, pero es un préstamo. Pagaré cada centavo cuando todo esto termine y tenga un empleo nuevamente». Miguel sonrió. «Nunca dudé de eso». Aquella tarde, mientras Lucía finalizaba la organización de las pruebas, Miguel realizó 2 tareas cruciales. Primero, visitó una clínica privada especializada en enfermedades respiratorias, donde, usando su influencia y recursos, garantizó tratamiento inmediato para Carmela con los mejores especialistas de Ciudad de México. Después, se reunió con el doctor Mauricio, revelando toda la conspiración y obteniendo su apoyo legal para el confrontamiento inminente. Cuando regresó a la casa de Lucía al inicio de la noche,
La encontró en la terraza, observando el atardecer. Había algo etéreo en su figura contra la luz anaranjada, una belleza que trascendía clases sociales y circunstancias. «Está todo listo», anunció él. «Mañana a las 9 estaremos en la reunión del consejo con todas las pruebas». Mauricio preparó los documentos legales necesarios. ¿Y Carmela? La primera consulta es mañana a las 2 de la tarde. La clínica ya tiene sus datos e historial médico. Están preparados para iniciar el tratamiento inmediatamente. Lucía lo miró, los ojos brillando con lo que podrían ser lágrimas contenidas. ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo todo esto? Porque me enseñaste algo importante, Lucía, que personas como yo vivimos en una burbuja, creyendo que merecemos privilegios solo por nuestra posición. Tú rompiste esa burbuja, me mostraste un mundo que yo ignoraba, personas que no veía. Él se acercó, deteniéndose a una distancia respetuosa, y tal vez porque en algún momento entre tu advertencia en la sala de juntas y ahora comencé a verte realmente, no como la empleada de limpieza, no como la informante, sino como Lucía, la mujer más valiente e íntegra que jamás he conocido. El silencio que siguió estaba cargado de posibilidades. Por un breve momento, el mundo pareció contener la respiración. Lucía dio un pequeño paso hacia él, reduciendo la distancia entre ellos. Sus ojos se encontraron, y algo indefinible pasó entre ambos. Reconocimiento, quizás, de que estaban al borde de un camino sin retorno. Pero antes de que cualquier gesto pudiera concretar el momento, la puerta de la casa se abrió, y Carmela apareció. «Lu, el teléfono está sonando, es de la clínica», anunció lanzando una mirada curiosa a la proximidad de los dos. Lucía retrocedió, rompiendo el encanto del momento. «Ya voy», respondió dirigiéndose adentro, no sin antes lanzar una última mirada a Miguel. Una mirada que prometía que aquella conversación no estaba terminada. Solo en la terraza, Miguel observó las primeras estrellas surgir en el cielo de Ciudad de México. Mañana sería el día decisivo, el confrontamiento final, pero de alguna manera, el resultado de la batalla empresarial parecía secundario ante la batalla personal que libraba. La lucha para convertirse en el hombre que Lucía creía que él podría ser. La mañana amaneció gris sobre Ciudad de México. Miguel despertó en el sofá de la sala de Lucía, sintiendo cada músculo protestar, pero extrañamente revigorizado. Los últimos días habían sido una montaña rusa emocional que lo había transformado profundamente. Vistió el mismo traje de la víspera, ahora arrugado a pesar de sus intentos de alisarlo, y encontró a Lucía en la cocina preparando café. «Buenos días», ella lo saludó, ofreciéndole una taza humeante. Estaba formal en un conjunto, sobrio que Miguel nunca había visto, muy diferente del uniforme de la empresa. «Lo tomé prestado de mi amiga Daniela. No puedo aparecer en la reunión del consejo vestida como solían verme». Miguel asintió, comprendiendo la importancia de aquella transformación visual. «¿Te ves?», vaciló, buscando la palabra correcta. «Poderosa». Un leve rubor coloreó las mejillas de Lucía, rápidamente disimulado cuando se volvió para ordenar. «Los papeles. Carmela ya salió para la universidad. Dejé una nota sobre la consulta de hoy». «Conseguí un auto para llevarnos», informó Miguel, verificando el reloj. «Llegará en 20 minutos». «Perfecto. Repasemos el plan una última vez». Sentados a la pequeña mesa, revisaron los detalles finales de la estrategia. El nerviosismo era palpable, pero había también una determinación férrea en los ojos de ambos. Estaban a punto de enfrentar a personas poderosas, dispuestas a cualquier cosa para proteger sus intereses. El conductor llegó puntualmente, un hombre discreto y confiable recomendado por el doctor Mauricio. El trayecto hasta la Torre Azteca fue silencioso, cada uno perdido en sus pensamientos. Cuando el imponente edificio espejado apareció frente a ellos, Lucía respiró profundo. «Nunca pensé que volvería aquí así», murmuró. Miguel cubrió su mano con la suya brevemente. «Hoy entras por la puerta principal, no por la de servicio». En el lobby suntuoso, Verónica los esperaba visiblemente nerviosa.
Lic Miguel, qué bueno que llegó. La reunión comenzó hace 10 minutos. Roberto dijo que no esperaría más. Perfecto. Quiero atraparlos en medio de su presentación. Se volvió hacia Lucía. ¿Lista? Ella asintió levantando la barbilla. Más que nunca. Subieron en el elevador ejecutivo directo al 30º piso. Las puertas se abrieron silenciosamente al pasillo que llevaba a la sala del consejo. A través de las paredes de vidrio, podían ver a Roberto de pie, gesticulando frente a una presentación digital. Alejandra estaba sentada cerca, asintiendo en momentos estratégicos. Los 12 miembros del consejo seguían atentos, algunos tomando notas. «Recuerda», susurró Miguel, «déjame entrar primero, tú serás nuestra sorpresa». Lucía asintió, posicionándose al lado de la puerta mientras Miguel ajustaba su corbata y entraba a la sala con la confianza de quien aún comandaba el lugar. «Buenos días, señores. Disculpen el retraso». Roberto se congeló momentáneamente, luego forzó una sonrisa. «Miguel, qué bueno que pudiste honrarnos con tu presencia. Estábamos justamente discutiendo las necesarias medidas de reestructuración tras la fusión española». «Me lo imagino», respondió Miguel calmadamente, caminando hasta su silla en la cabecera de la mesa. «Por favor, continúa». Desconcertado por la tranquilidad de Miguel, Roberto prosiguió detallando el plan de despidos y optimización de recursos. Miguel observaba los rostros alrededor de la mesa. Algunos consejeros parecían incómodos, otros asentían con aprobación pragmática. «Como pueden ver», concluía Roberto, «estas medidas son inevitables para garantizar competitividad en el nuevo escenario global tras la fusión». «Fascinante presentación», comentó Miguel, aplaudiendo lentamente, especialmente considerando que este plan fue elaborado meses antes de que cualquier negociación con los españoles comenzara. Un murmullo recorrió la sala. Roberto palideció ligeramente. «¿De qué estás hablando, Miguel?» «Estoy hablando de esto». Miguel abrió su portafolio distribuyendo copias de correos electrónicos y documentos. «Comunicaciones entre tú, Alejandra y el Grupo Torres fechadas hace 8 meses, mucho antes de cualquier discusión oficial sobre fusión». Los consejeros comenzaron a examinar los papeles, expresiones de shock surgiendo gradualmente. «Esto es absurdo», intervino Alejandra recuperándose rápidamente. «Los documentos pueden ser fácilmente falsificados. Miguel claramente está intentando sabotear una necesaria reestructuración porque teme perder el control». «Una acusación interesante», respondió Miguel, «considerando que ustedes planeaban apartarme de la presidencia en 6 meses conforme a esta cláusula oculta que insertaron en el contrato final». Otro conjunto de documentos fue distribuido. El doctor Mauricio, sentado discretamente en el rincón de la sala, se levantó. «Como asesor jurídico de esta empresa desde su fundación, confirmo la autenticidad de estos documentos. La fusión, como fue presentada al Consejo, es un fraude elaborado». «Esto es absurdo», protestó Roberto, el rostro ahora rojo de furia. «Miguel está desesperado por mantener su puesto. Siempre supe que no tenía capacidad para liderar esta empresa tras la muerte de su padre». «Interesante que menciones capacidad de liderazgo», respondió Miguel calmadamente, «porque hay alguien aquí que ha demostrado más integridad y visión que cualquiera de nosotros». Esta era la señal. La puerta se abrió y Lucía entró a la sala. El shock en los rostros de Roberto y Alejandra fue impagable. «¿Qué hace esta mujer de la limpieza aquí?», vociferó Roberto. «Esta mujer de la limpieza, como la llamas, es licenciada en Administración con maestría en Finanzas y Contratos Internacionales», respondió Miguel. «Y fue ella quien descubrió toda la conspiración mientras ustedes la trataban como invisible». Lucía avanzó con dignidad, colocando sobre la mesa una memoria USB. «En este dispositivo están todas las pruebas, grabaciones de conversaciones, documentos originales y alterados, transferencias financieras sospechosas. Todo compilado mientras yo era ignorada por personas que creían que alguien en un uniforme gris no podría comprender lo que escuchaban». «Esto es ridículo». Alejandra se levantó. «¿Vamos a dar credibilidad a una empleada despedida por espionaje?».
Probablemente está siendo pagada por la competencia. O tal vez, intervino uno de los consejeros más antiguos, examinando los documentos con atención, ustedes hayan subestimado gravemente a las personas que consideraban insignificantes. La reunión se transformó en un caos controlado. Horas de discusiones, análisis de documentos, reproducción de grabaciones que incriminaban inequívocamente a Roberto y Alejandra. El Consejo votó unánimemente por la suspensión inmediata de ambos y por la revisión completa del contrato con los españoles. Cuando finalmente salieron de la sala, era casi mediodía. Miguel se sentía exhausto pero triunfante. Lucía mantenía su dignidad, a pesar de las miradas curiosas de los empleados que la reconocían de su época en el equipo de limpieza. «Lo logramos», dijo él cuando llegaron a su oficina privada. «Sí», respondió Lucía, permitiéndose finalmente una sonrisa. «¿Pero qué sucede ahora?» «Ahora», Miguel consultó el reloj, «ahora tenemos que llevar a Carmela a su consulta médica». El alivio en el rostro de ella fue visible. «Pensé que con toda esta confusión habrías olvidado». «Jamás olvidaría algo importante para ti, Lucía». El momento se cargó de emoción contenida. Miguel dio un paso hacia ella, disminuyendo la distancia entre ellos. «Anoche, en la terraza, antes de ser interrumpidos», comenzó él. «Sí, quería haber dicho más. Quería haber dicho que estos días, a pesar de todo el caos, me mostraron un mundo que no conocía, que una mujer que...» La puerta se abrió abruptamente. Era Verónica. «Disculpe interrumpirle, Miguel, pero la oficina es un caos. La prensa descubrió sobre Roberto y Alejandra. Todos quieren declaraciones suyas». Miguel suspiró. El momento, perdido nuevamente. «Diles que haré un pronunciamiento oficial mañana. Hoy tengo compromisos ineludibles». Verónica asintió y salió, no sin antes lanzar una mirada curiosa a Lucía. «Deberías quedarte y resolver esto», dijo Lucía. «Es importante para la empresa. La empresa puede esperar un día. Carmela no». Algo cambió en la mirada de Lucía, una barrera invisible que finalmente se rompía. «Gracias», dijo simplemente. La clínica especializada en enfermedades respiratorias quedaba en la colonia Condesa, en un edificio moderno y bien equipado. Carmela los esperaba en el vestíbulo, visiblemente nerviosa. «¿Vinieron juntos?», preguntó, observándolos con curiosidad. «Tuvimos una reunión importante esta mañana», explicó Lucía, abrazando a su hermana. «¿Cómo te sientes?» «Ansiosa. No sé si debemos aceptar esto, Lu. El tratamiento es carísimo». «Ya hablamos de esto», respondió Lucía suavemente. «Es un préstamo que pagaré cuando todo se resuelva». Miguel se mantuvo discretamente apartado, permitiendo la privacidad. «De las hermanas». Observaba a Lucía con su hermana, la ternura en su mirada, la fuerza que emanaba de ella incluso en los momentos de vulnerabilidad. Cuanto más la conocía, más le impresionaba. La consulta duró casi 2 horas. Miguel esperó pacientemente, en el vestíbulo, respondiendo correos urgentes en su celular. Cuando las hermanas finalmente salieron, Carmela parecía emocionada. «El doctor dijo que iniciaremos el tratamiento inmediatamente», contó ella. «Que si hubiéramos esperado algunos meses más podría haber sido demasiado tarde». Miguel sintió un escalofrío. Sin darse cuenta, su intervención no solo había facilitado un tratamiento, posiblemente había salvado una vida. «Necesito ir al baño», dijo Carmela alejándose. Solos momentáneamente, Lucía se acercó a Miguel. «No sé cómo agradecerte», dijo la voz entrecortada. «No me agradezcas», respondió él. «Si no fuera por ti, yo habría perdido todo sin ni siquiera darme cuenta. Soy yo quien está en deuda. Creo que estamos a mano, entonces». Sus miradas se encontraron. La conexión, entre ellos cada vez más innegable. Miguel se dio cuenta de que estaba enamorado de esta mujer extraordinaria que había vivido en las sombras de su imperio, observando y comprendiendo todo mientras permanecía invisible. «Lucía, yo...» «Sé lo que vas a decir», interrumpió ella, suavemente.
Pero somos de mundos diferentes, Miguel. Tú eres el presidente de una de las mayores empresas del país. Yo soy una exmujer de la limpieza de Iztapalapa. No, tú eres Lucía Vega, brillante, valiente y más íntegra que cualquier persona que jamás haya conocido. Y yo soy solo un hombre que tuvo la suerte de ser salvado por ti. Antes de que ella pudiera responder, Carmela regresó. El momento íntimo fue interrumpido nuevamente, pero algo había cambiado entre ellos. Una promesa silenciosa de que esta conversación tendría continuidad. Al regresar a la casa de Lucía, al final de la tarde, Miguel recibió una llamada, urgente del doctor Mauricio. Se apartó para atender mientras las hermanas entraban. «Miguel, tenemos un problema serio». La voz del abogado sonaba tensa. Alejandra destruyó documentos cruciales antes de ser escoltada fuera del edificio, y Roberto está amenazando con ir a la prensa con historias fabricadas sobre ti. ¿Qué tipo de historias? Del peor tipo. Insinuaciones sobre tu relación con empleadas, decisiones financieras cuestionables, basura, obviamente, pero la prensa sensacionalista lo adoraría. Miguel respiró profundo. Entiendo. ¿Y los documentos destruidos? Contratos originales que probarían definitivamente el fraude. Sin ellos tenemos un caso fuerte, pero no incontestable. ¿Había copias? No oficiales. Este es el problema. Miguel sintió el peso de la situación. Necesitaba regresar inmediatamente a la empresa para gestionar esta nueva crisis, pero eso significaba dejar a Lucía, justo cuando algo importante comenzaba a florecer entre ellos. Cuando regresó a la casa, encontró a Lucía en la terraza, observando el atardecer como la noche anterior. «Necesitas irte», dijo ella, no como pregunta, sino como constatación. «¿Cómo lo sabes?» «Tu rostro». Aprendí a leer expresiones corporativas durante años de observación silenciosa. Ella sonrió levemente. ¿Crisis en la empresa? Sí. Alejandra destruyó documentos importantes. Necesitamos pruebas adicionales. Lucía pensó por un momento. Luego entró a la casa, regresando con una pequeña caja metálica. Tal vez esto ayude. Miguel abrió la caja encontrando varias memorias USB, documentos impresos e incluso un pequeño cuaderno con anotaciones meticulosas. ¿Qué es esto? Mi seguro. Copias de todo lo que encontré, incluso documentos que ustedes no vieron. Los guardé en el armario de productos de limpieza del tercer piso. Nadie revisa nunca ese lugar. Miguel la miró con admiración renovada. Pensaste en todo. Cuando vives en las sombras, aprendes a protegerte. Ella vaciló. Ve, resuelve esto. La empresa te necesita. Miguel tomó las manos de ella entre las suyas. Lucía Vega, eres la mujer más extraordinaria que jamás he conocido, y esta conversación que seguimos posponiendo ocurrirá, lo prometo. Por primera vez, fue Lucía quien redujo la distancia entre ellos. Suavemente, tocó el rostro de Miguel. Estaré esperando, dijo simplemente. Cuando Miguel partió, llevando la preciosa caja de pruebas, se sentía simultáneamente dividido y completo. Una batalla aún necesitaba ser ganada en Imperio Financiero, pero una victoria mucho más importante ya había sido conquistada en el corazón de la periferia de Ciudad de México. El reconocimiento de que el valor y la dignidad trascienden posiciones sociales y que a veces es necesario perderlo todo para finalmente ver lo que realmente importa. Una semana pasó como un huracán en la vida de Miguel. Los documentos adicionales, proporcionados por Lucía, resultaron cruciales para desmantelar completamente la conspiración. Roberto y Alejandra enfrentaban ahora procesos judiciales por fraude corporativo, y la fusión con los españoles fue cancelada tras la revelación de las verdaderas intenciones del Grupo Torres. La crisis de imagen exigió días enteros de reuniones con relaciones públicas, declaraciones cuidadosamente elaboradas y entrevistas estratégicas. Durante todo ese tiempo, Miguel mantuvo contacto con Lucía solo por mensajes breves. Ella comprendía la necesidad de su dedicación total a la empresa en aquel momento crítico. Aún así,
La ausencia física de ella lo afectaba más profundamente de lo que podría imaginar. En medio de ejecutivos de trajes impecables y consultores de élite, sentía falta de la claridad y honestidad que solamente Lucía le había proporcionado. Finalmente, un viernes al atardecer, Miguel despidió a su equipo exhausto después de una semana de trabajo intenso. La tormenta corporativa comenzaba a amainar. Permaneció solo en su oficina, observando las luces de Ciudad de México encenderse gradualmente mientras el sol se ponía. Su teléfono sonó. Era Verónica. «Lic Miguel, todos ya se fueron. ¿Usted no debería descansar también?» «Sí, Verónica, ya me voy. Buen fin de semana». «Igualmente». Ella vaciló. «Lic, ¿Miguel?» «Sí». Lucía llamó más temprano cuando usted estaba en reunión. No quiso dejar recado. Miguel sintió el corazón acelerarse. «Gracias por avisarme». Colgó el teléfono e inmediatamente buscó el número de Lucía en sus contactos. Se detuvo antes de llamar, una idea formándose en su mente. Algunas cosas no deberían ser dichas por teléfono. Una hora después, su auto estacionaba en la calle familiar de Iztapalapa. El barrio ahora le parecía acogedor, casi como un segundo hogar. Conocía los pequeños comercios. Saludaba a algunos residentes que ya lo reconocían como el amigo de Lucía. Llevaba un ramo simple de girasoles. Había notado que eran las flores que decoraban la pequeña terraza de la casa amarilla. Tocó a la puerta, sintiéndose extrañamente nervioso. Fue Carmela quien atendió, aparentando mejor salud después de una semana de tratamiento adecuado. «Hola, Miguel», saludó ella, ahora sin la hostilidad inicial. «Lucía no está». «Oh». La decepción fue visible en su rostro. «¿Sabes cuándo volverá?» «En realidad», Carmela sonrió, «está en la azotea comunitaria, final del pasillo, escalera a la derecha». Miguel agradeció y siguió las indicaciones. Una escalera estrecha llevaba a una pequeña azotea donde los residentes del conjunto de casas ocasionalmente se reunían. Encontró a Lucía sola, sentada en una banca simple, observando el horizonte de la periferia capitalina. El sol poniente bañaba su rostro en tonos dorados, resaltando su belleza natural. «Pensé que tal vez no vendrías más», dijo ella sin voltearse, de alguna forma sintiendo su presencia. «¿Cómo supiste que era yo?» Lucía finalmente lo miró, una pequeña sonrisa en sus labios. «Tu perfume, discreto pero distintivo. Lo noté desde el primer día en la sala de juntas». Miguel se acercó ofreciendo los girasoles. «Observadora como siempre». «Gracias, son mis favoritas». Ella aceptó las flores, aspirando su aroma. «Te vi en la televisión ayer. Pareciste convincente explicando la reestructuración directiva. Intenté ser diplomático. Roberto y Alejandra no merecen diplomacia». «Tal vez no, pero la empresa no merece un escándalo aún mayor». Miguel se sentó a su lado. «¿Cómo está Carmela?» «Mucho mejor. Los médicos están optimistas, el tratamiento está funcionando». Lucía vaciló. «Gracias, Miguel, verdaderamente». «No me agradezcas, es lo mínimo que podía hacer». Quedaron en silencio por algunos momentos, observando el cielo que ahora se teñía de púrpura y naranja. «¿Y ahora?», preguntó Lucía finalmente. «¿Qué sucede con Imperio?» El Consejo votó por una reestructuración completa. Más transparencia, nuevos comités de ética, reevaluación de todas las alianzas. Miguel se volvió para mirarla, y aprobaron unánimemente mi primera recomendación: la creación de un departamento de cumplimiento y ética corporativa. «Parece sensato. Necesitamos a alguien que no tenga miedo de cuestionar decisiones, que vea más allá de las apariencias, que comprenda todas las capas de la empresa». Miguel hizo una pausa significativa. «Alguien como tú, Lucía». Ella lo miró sorprendida. «¿Me estás ofreciendo un empleo?» «Te estoy ofreciendo una dirección, con autonomía total y reporte directo al Consejo, no solo a mí. Tu primera maestría es en finanzas. Estás terminando otra en contratos internacionales. Tienes más experiencia práctica en observar fallas corporativas que cualquier consultor externo que podríamos contratar». Lucía parecía aturdida. «Miguel, eso es. La gente hablará.
Dirán que es favoritismo, que es inapropiado. Deja que hablen. El consejo ya aprobó basado en tus calificaciones y en el papel crucial que desempeñaste desentrañando la conspiración. Verónica presentó un expediente completo sobre ti, formación, cursos, experiencia. Fue aprobado por unanimidad. No sé qué decir. Di que sí. Imperio necesita personas como tú, que ven más allá de las apariencias, que tienen el coraje de cuestionar. Lucía respiró profundo, mirando los girasoles en sus manos. Esto cambiaría completamente mi vida. Lo sé. Y mereces ese cambio, Lucía, no como favor o caridad, sino por mérito propio. Ella permaneció en silencio por largos momentos, procesando la propuesta. ¿Y nosotros?, preguntó finalmente, su voz casi un susurro. ¿A qué te refieres? No te hagas el desentendido, Miguel. Ella lo miró directamente. Esta atracción entre nosotros, este sentimiento que viene creciendo. Si acepto este cargo, ¿cómo queda? Seré tu subordinada. Técnicamente, reportarás directamente al consejo, no a mí. Miguel sonrió levemente, pero luego se puso serio. Pero entiendo tu preocupación. Es una de las razones por las que estructuré el cargo de esa forma. Aún así, la gente hablará. La gente siempre habla, Lucía. La cuestión es, ¿debemos permitir que eso defina nuestras elecciones? Miguel tomó las manos de ella entre las suyas, los girasoles gentilmente presionados entre ellos. En los últimos días, me di cuenta de algo importante. Viví toda mi vida en una burbuja de privilegios, rodeado de personas que decían lo que yo quería oír. Fue necesario que alguien de las sombras, alguien que yo ni siquiera había notado, realmente, me mostrara la verdad para que yo pudiera finalmente ver. Lucía lo observaba en silencio, sus ojos brillando con emoción contenida. Y cuando finalmente te vi, Lucía, realmente vi quién eres. Me di cuenta de que no quiero volver a vivir en un mundo donde personas como tú son invisibles. No quiero volver a ser el hombre que era. ¿Y qué hombre quieres ser? Un hombre digno de la mujer que me salvó, un hombre que aprende de sus errores y tiene valor para recomenzar. Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de significado. Lucía soltó una de sus manos para tocar suavemente el rostro de él. «Ha sido todo un viaje, ¿no es así?», murmuró. «De la sala de juntas a Iztapalapa, de la invisibilidad al reconocimiento. Un viaje que apenas comienza, si tú quieres». No había más barreras entre ellos, ni de clase, ni de poder, ni de vacilación. El beso que siguió fue gentil inicialmente, después intenso, llevando toda la emoción y tensión acumuladas en las últimas semanas. Los girasoles presionados entre sus cuerpos, símbolo de la luz que ambos habían encontrado después de la tormenta. Cuando se separaron, sin aliento, Lucía sonrió. «Sobre el empleo, acepto, pero con una condición». «¿Cuál?». «Que entiendas que nunca seré solo la directora que fue mujer de limpieza, que respetes mi independencia profesional, incluso cuando estemos en desacuerdo. Y estaremos en desacuerdo. Miguel, no esperaría menos». Él sonrió. «¿Y en cuanto a nosotros?». Un paso a la vez, Lucía acarició su rostro. «Tenemos tiempo para descubrir». El cielo ahora estaba salpicado de estrellas, visibles incluso con las luces de la ciudad. En la azotea simple de un conjunto habitacional de Iztapalapa, dos personas de mundos aparentemente irreconciliables encontraban un nuevo comienzo. 3 meses después, el auditorio principal de Imperio Financiero estaba lleno. Empleados de todos los niveles, desde directores hasta el equipo de mantenimiento, esperaban el anuncio especial prometido por Miguel. En el escenario él ajustaba el micrófono, observando el público diversificado. «Buenos días a todos. Agradezco la presencia de cada uno. Hoy no es solo un día más en la historia de nuestra empresa, es el inicio de una nueva era». Miguel hizo una pausa, sus ojos encontrando a Lucía en la primera fila. Ella sonreía discretamente, elegante en su traje azul marino. A su lado, Carmela, ahora recuperada e iniciando una pasantía en el departamento financiero de la empresa, observaba, o con orgullo. En los últimos meses pasamos por una transformación profunda, no solo en nuestra estructura corporativa,
sino en nuestra cultura. Aprendimos de la manera más difícil que una empresa no está hecha solo de contratos y números, sino de personas, y que cada persona, independientemente de su posición, merece ser vista, escuchada y valorada. Murmullos de aprobación recorrieron el auditorio. Hoy oficialmente lanzamos nuestro nuevo programa Visibilidad y Voz, que creará canales directos de comunicación entre todos los niveles jerárquicos. También anunciamos la ampliación del Departamento de Cumplimiento y Ética Corporativa, liderado con brillantez por la directora Lucía Vega, que en apenas 3 meses ya implementó cambios que nos convirtieron en referencia en gobernanza corporativa. Aplausos entusiastas llenaron el ambiente. Lucía aceptó el reconocimiento con un gesto modesto. Y finalmente, continuó Miguel, tengo el placer de anunciar nuestra nueva política de desarrollo interno que identificará y apoyará talentos en todos los sectores de la empresa, ofreciendo becas, mentoría y oportunidades reales de crecimiento profesional. Mercedes, la antigua supervisora de limpieza, ahora coordinadora de recursos humanos para personal operativo, no contuvo las lágrimas. Verónica, recientemente promovida a gerente de comunicación interna, aplaudía vigorosamente. La historia que nos trajo hasta aquí es inusual, Miguel continuó, su mirada nuevamente encontrando la de Lucía. Comenzó con un susurro valiente de alguien que se negó a permanecer invisible y se transformó en una lección poderosa sobre integridad, coraje y la verdadera fuente de valor en cualquier organización, su gente. Al final de la ceremonia, mientras los empleados se reunían en pequeños grupos para el cóctel, Miguel y Lucía encontraron un momento privado en un rincón tranquilo del salón. Discurso impresionante, Lic. Hernández, comentó ella, juguetona. Aprendí de la mejor. Directora Vega. Él sonrió, sosteniendo discretamente su mano. ¿Cena esta noche para celebrar? En mi casa de Iztapalapa, Carmela está preparando aquel mole que tanto te gusta. Perfecto. Nadie en la empresa cuestionaba más la relación entre ellos, que habían decidido hacerla pública después del primer mes. La historia inusual de cómo se conocieron, lejos de ser motivo de escándalo, se había transformado en una especie de leyenda corporativa, un recordatorio de que a veces es necesario perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Miguel observaba a Lucía interactuando con empleados de todos los niveles, absolutamente cómoda, tanto con ejecutivos como con el personal operativo. Ella nunca olvidó sus orígenes, nunca abandonó su autenticidad, y fue exactamente por eso que él se había enamorado, por aquella mujer que se atrevió a ser visible cuando todos querían que permaneciera en las sombras. Aquella noche, en la terraza de la Casa Amarilla donde todo comenzó a cambiar, Miguel sostuvo la pequeña caja de terciopelo en su bolsillo. No tenía prisa, sabía que el momento adecuado vendría naturalmente, como todo entre ellos había sucedido. El viaje de la invisibilidad al reconocimiento apenas comenzaba, y lo mejor aún estaba por venir. Mientras tanto, en el Paseo de la Reforma, la Torre Azteca brillaba imponente contra el cielo nocturno de Ciudad de México. Pero ahora, por primera vez en su historia, las luces no se apagaban solo en los pisos ejecutivos. Brillaban en todos los pisos, iluminando cada rincón, cada pasillo, cada persona. Porque finalmente, en aquella empresa, nadie más sería invisible. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Miguel y Lucía haya tocado sus corazones. Este viaje del privilegio a la comprensión, de la invisibilidad al reconocimiento, nos recuerda que las mayores transformaciones comienzan con pequeños actos de valentía. Para más narrativas emocionantes como esta, tenemos una lista especial con historias que exploran las complejidades de las relaciones humanas y las transformaciones personales. Encuéntrala haciendo clic en el enlace a tu izquierda. Si esta historia resonó contigo, no olvides suscribirte a nuestro canal y dar tu like a este video. Diariamente compartimos nuevas historias que capturan la esencia de la experiencia mexicana en sus múltiples facetas. ¿Cuál fue tu momento favorito de esta narrativa? Miguel abandonando a Lucía en la sala de juntas,
el reencuentro emocionante en Iztapalapa o el triunfo final